Hace rato en el canal hicimos un repaso y análisis por las portadas de los videojuegos de la franquicia, tomando de referencia 25 años de trayectoria en este medio, en donde vimos a los principales juegos que marcaron a toda una generación. En este caso quiero hacer lo mismo, pero mejor, con los pósters de las películas de Dragon Ball Z, siendo estas las más influyentes, partiendo desde la primer película de Z hasta la más reciente producción fílmica de Dragon Ball Super. En cada caso no solo analizaremos los pósters, sino que trataré de darles algunos datos interesantes sobre el diseñador de personajes o de la producción propia del film. Sin nada más que añadir, les doy la bienvenida a el análisis de los pósters de las películas de Dragon Ball. Lamento seguir retrasando lo importante, pero antes de empezar tenemos que aclarar un par de detalles. Lo primero, las películas de Dragon Ball se componían principalmente de un póster principal y uno secundario. En conjunto, un póster extra también se diseñaba, el cual iba acompañado de la promoción del Toei Manga Matsuri. Y se estarán preguntando, ¿qué diablos es eso? Pues el Toei Manga Matsuri fue un evento organizado por Toei Animation desde 1969, en donde se presentaban y publicitaban sus principales producciones animadas. Un evento en donde por año pretendían estrenar una producción fílmica u OVA. En este lado del mundo, las películas de la franquicia llegaban a estrenarse incluso en los cines o en video en formato casero, pero en Japón, las películas primero se proyectaban y estrenaban de esta manera. Es por eso que las películas de Dragon Ball Z contaban con un póster principal, el que generalmente se conoce, uno alternativo, el cual era usado para publicitar la película del festival en los medios de difusión, y otro póster que corresponde al festival mencionado. Cabe remarcar que muchas ediciones de este lado del mundo contaban con pósters o portadas que en realidad correspondían a los Jump Anime Comics. Esos pósters o portadas no son la representación oficial de cada producción fílmica de la franquicia. Para que se puedan guiar de una mejor forma, usaremos esta recopilación cronológica de la salida de las producciones animadas de Dragon Ball, ya que esta imagen cuenta con los pósters oficiales para cada película. Ahora sí, comencemos. Viendo su estreno el 15 de julio de 1989, Dragon Ball Z se convertiría en la primer película de la franquicia portando la Z. Esta película no cuenta con un póster alternativo como todas las demás, al menos no de forma completa. El póster principal nos enseñaba una construcción simple y despejada en contenido, jugando con elementos centrales del film, sin quitar el misterio principal de la transformación del villano. Minoru Maeda dejaba ver su delicado trazo y bordes redondeados en una composición excelente. El personaje de Garlic Jr. surgió de una reflexión del director. Sería interesante que un pequeño sujeto se volviera como Hulk, para de esta forma resaltar más su brutal apariencia luego de transformarse. Incluso en el manga original, los jefes más fuertes solían parecer más débiles al comienzo antes de transformarse. Por cierto, sus pantalones luego de esto quedaban destruidos y muy ajustados. En realidad hay algunas cosas escondidas allí sobre las que yo era bastante particular. Una reflexión peculiar y un tanto llamativa, que nos acerca un poco más a la mentalidad del señor durante ese proceso de creación y diseño de personajes de aquel momento. Pero en este video podrán ver algunos otros datos que reflejan mucho más el impecable trabajo que Minoru Maeda aportó en la franquicia. Viendo su estreno el 10 de marzo de 1990, Dragon Ball Z, Konoyo de Ichiban Tsuyoyatsu, fue la segunda película de Z. Esta producción sí contó con un póster principal y otro secundario. El principal realmente es uno de mis diseños favoritos, ya que trae consigo algunos detalles de diseño muy interesantes, comenzando con el trayecto de la nube voladora rodeando al personaje de Gohan.
Es un gran elemento para generar profundidad y una división entre nuestros protagonistas y los enemigos a vencer. También la pose de Goku es la misma pose que actualmente es tan recordada, la cual vimos por primera vez durante el combate contra Vegeta. Y en este caso, una vez más, sin arruinar las sorpresas, la verdadera forma del Dr. Willow se deja ver apenas en el fondo, siendo una decisión muy acertada. Pasamos al póster alternativo, el cual es mucho menos específico en cuanto a la trama de la película, viéndose mucho más genérico, pero no por eso menos interesante. Tanto el panfleto publicitario como el póster del festival en esta ocasión fueron prácticamente iguales, simplemente cambiando el tamaño de algunos elementos y el color del fondo. El Dr. Willow fue un diseño del maestro Toriyama, mientras que yo me encargué de diseñar al resto de personajes. De esta forma, el número de luchadores aumentó, por lo que opté por darles protectores y armaduras en el cuerpo para que fuesen mucho más fáciles de dibujar y animar. Esta idea surgió luego de que Vegeta y compañía aparecieran en la serie, por lo que si esta película hubiera salido antes de eso, lo más seguro es que los personajes hubieran tenido vestimentas más apegadas a lo cotidiano o uniformes de artes marciales. Si personajes como Gastel hubieran aparecido en Z, seguro les habría dado el mismo tratamiento con unas armaduras como las que portaban los Saiyajins. Es muy interesante ver cómo la perspectiva de diseño de Minoru Maeda cambiaría mucho durante las novedades que Z traería consigo, a la vez que nos deja ver cómo un diseñador de personajes debe pensar muy bien en cómo cuidar y facilitar el trabajo para los animadores, siendo en este caso que los enemigos portaran armaduras y protectores para que su diseño fuese mucho más fácil de trabajar. Viendo su estreno el 7 de julio de 1990, Dragon Ball Z Chikyu Marugoto Choukesen fue la tercera película de Dragon Ball Z, contando únicamente con 5 meses de diferencia con el estreno de la película anterior. Esta película cuenta con un póster principal, que es el que estamos viendo en pantalla, el cual despliega a todos los guerreros Z en el que sería uno de los mejores combates. Como mencioné, esta película solo tuvo 5 meses de diferencia de estreno con su predecesora, lo que causaría un pequeño error en la promoción de esta nueva entrega, ya que en el panfleto promocional del evento teníamos como detalle la versión beta del personaje de Turles, en donde vemos que su armadura era de un color completamente diferente al definitivo. Al igual que el mágico dragón de Gohan, tenían colores totalmente distintos. Y si se fijan bien, tenemos a estas 3 figuras que parecen personajes totalmente distintos, pero ahora hablaremos de ellos. Este póster que vemos en el panfleto iba a ser el póster alternativo de la cinta, cosa que no terminó siendo así, ya que el póster secundario que sería visto en el póster del festival es este otro que vemos en pantalla. Pero aquí, una vez más, el tiempo de producción y promoción chocarían en conjunto, ya que si se fijan bien, el dragón de Gohan sigue siendo de un color completamente distinto al que conocimos, además de que tenemos la presencia de este otro diseño descartado del personaje de Turles. Pero este diseño es incluso anterior al que vimos en el panfleto publicitario del festival. Pero para entender esto tenemos que leer este comentario de Minoru Maeda. Dado que se suponía que Turles debía parecerse a Goku, básicamente terminó siendo Goku dibujado tal como es. Sin embargo, luego le di una expresión cruel y un rastreador. Además de que su construcción física se ha vuelto un poco más voluminosa, su color de piel es diferente y, además, su disfraz es completamente distinto, por lo que no hubo necesidad de ir y deliberadamente hacerlo parecer como un impostor. Esta aclaración nos deja ver que en un momento Turles no tendría esa expresión tan amenazante y distinta a la de Goku, detalle que vemos en estos 3 dibujos que acompañan al póster del festival. Y sumado a este detalle, vemos que en el mismo póster y en el panfleto del evento, el rastreador ya estaba diseñado para ser de color rojo, por lo que este diseño de Turles con armadura café, expresión como Goku y rastreador verde es el primer diseño que se descartó, luego pasando a tener una armadura con detalles en amarillo y finalmente al diseño con armadura violeta, aunque sus compañeros de equipo todavía estarían en proceso de obtener los colores finales que conocimos.
Viendo su estreno el 9 de marzo de 1991, Dragon Ball Z Super Saiyajin Da Son Goku Da fue la cuarta película de Z. Esta película contó únicamente con un diseño de póster principal y una pequeña variación para el póster alternativo, siendo únicamente el recuadro el que cambia de color. Este póster fue el primero que introdujo un elemento que vimos repetirse muchas veces más en el futuro, el cual era tener un recuadro, o más bien ventana, en donde se pudiera incorporar elementos e información adicional de legales al póster. De esta forma, la información externa al film no se confundiría con los componentes del póster principal. El diseño de Goku para estándares actuales se ve muy extraño, pero no por eso menos impactante o malo. La musculatura del Saiyajin es lo que más destaca, compartiendo la composición con el resto de amigos y enemigos que veríamos en la pantalla. Algo interesante es ver que uno de los secuaces de Slug aún no presentaba sus colores finales, mientras que el resto de personajes sí. Sin duda el detalle que más me gusta es ver que las uñas de Slug se sobreponen al cuerpo de Goku, lo que nos deja ver muy sutilmente que nuestro enemigo principal tendría la habilidad de ser mucho más grande que Goku. Toriyama Sensei diseñó lo básico, pero con el flujo de la historia para ocultar que era un Namekiano, también agregué cosas como el casco y un protector en el pecho en el diseño de Slug, ya que hubiera sido demasiado Namekiano si le hubiera puesto también una capa. El póster del festival fue mucho más simple, contando con un doble recuadro que enseñaba a las dos producciones que recibirían una película en ese evento. El diseño de la sección de la película de Slug es muy genérico una vez más. No representó puntualmente a la película ni a lo que ésta pretendió introducir. Viendo su estreno el 20 de julio de 1991, Dragon Ball Z Tobikiri no Saikyo Tai Saikyo fue la quinta película de Z y la más rentable en cuanto a ganancias hasta ese momento. La película contó con un póster principal que se convertiría en el primero en enseñar la transformación Super Saiyajin de Goku. Esta película, además, fue la primera vez en donde Akira Toriyama diseñaría a todos los personajes, una metodología que hoy en día suele ser la regla y el principal atractivo de muchas personas. En el pasado vimos como Toriyama había diseñado algún que otro personaje, como el Dr. Willow o Slug, pero en este caso tanto Cooler, su transformación y sus secuaces serían diseñados por la leyenda en persona, incluyendo especificaciones de color, historia y actitudes a cada uno de ellos. El póster de la película vuelve a hacer uso del recurso de tener un recuadro a su alrededor, para de esta forma colocar toda la información legal. En cuanto al contenido del mismo, un detalle que me parece impresionante es el uso del color. Como vemos bien, Goku se encuentra en su estado Super Saiyajin, el cual comparte espacio con Piccolo, Gohan y Krillin, quienes poseen un tono de luz dorada en sus colores base. Tal como si se nos dijera que Goku será quien traiga luz e ilumine a estos personajes en el film. Cosa que ocurre ya que gracias a esta transformación, el destino de la Tierra es salvado. Y a la vez de todo esto, Cooler se deja ver en el fondo con tonos púrpura, color principal del personaje, pero que a su vez funciona de color de contraste y complementario al color amarillo, creando de esta manera una separación de bandos sumamente específica en la composición visual de toda la pieza. El panfleto promocional del evento no impacta tanto como los otros, sin ser menos, cuenta con una ilustración genial de Goku enfrentando a Cooler, y a su vez se reutiliza los mismos dibujos del póster principal de Gohan, Piccolo y Krillin. Por otro lado, el diseño del póster del evento no es nada sorprendente como sí ocurrió con otros. Y a todo esto es una verdadera lástima no contar con una ilustración secundaria para esta película, pero en su lugar nos dejó ilustraciones promocionales muy llamativas que a más de uno seguro le va a llamar la atención. Viendo su estreno el 7 de marzo de 1992, Dragon Ball Z Gekitotsu Hyaku Oku Pawa no Senshi-tachi fue la sexta película de Dragon Ball Z. Dado el éxito de la anterior película, esta vez quisieron extender la historia de este personaje, retomando la aparición de Cooler una vez más, consiguiendo de esta manera un nuevo éxito en taquilla.
siendo en ese momento la película con más recaudación total de la franquicia. Claramente las películas de Z estaban pisando mucho más fuerte en la industria con estos increíbles combates en donde el Super Saiyajin se convertiría en el protagonista. El póster principal es uno de los más emblemáticos de toda la obra, con una imponente imagen de Metal Cooler en el fondo, la cual al ser un trabajo artesanal de la época denota mucho cuidado y sobre todo trabajo en crear esa sensación brillante que vemos impresa en la imagen. La composición del diseño no es la gran cosa, pero tiene lo suficiente y necesario para ser un póster sumamente atractivo, teniendo a Goku en una postura emblemática inspirada directamente de una de las ilustraciones de Akira Toriyama para la saga de Freezer en el manga. Esta película contó con un póster secundario que fue descartado en cierto momento, es decir, que jamás se volvió a utilizar, algo muy extraño y un tanto entendible, ya que el mismo presentaba detalles que no veríamos reflejados en la película. Primero, Goku portaba su traje de la saga de Freezer, traje que en estas condiciones jamás lo vimos portar con su estado de Super Saiyajin, salvo en ese sueño raro de Vegeta. También este póster presentaba al príncipe de los Saiyajin con un error de pintura en los tirantes de su armadura, los cuales estaban coloreados de blanco. Y por último, Gohan portaba el mismo corte de tazón de la saga de Freezer, estilo que no portaría en esta película, ya que nuevamente Gohan estaría luciendo su increíble melena. El panfleto promocional no tenía nada interesante que remarcar, más que usaba los mismos diseños del póster principal del film. Y por otro lado, el póster del festival reutilizaba algunas imágenes de la cuarta película de la franquicia, algo muy extraño. Minoru Maeda respecto a esta película comentó lo siguiente: Metal Cooler fue diseñado como un solo personaje, pero a la vez aparecerían muchas versiones de sí mismo. Hoy en día sería un trabajo imposible de realizar a mano. Hoy en día la gran mayoría serían replicados usando CGI. En ese momento fue muy difícil dibujar a mano a todos ellos. Tanto los diseños de personaje como la supervisión fueron muy complicados. Hubo que agregar muchas sombras y brillos para conseguir ese estilo de metal. Incluso tomé de referencia a un adorno de metal real que tenía conmigo. Es probablemente de los trabajos más complicados que tuve que afrontar entre los diseños y la carga de trabajo. La película de Cooler presentaba muchas caídas en cuanto a la consistencia de los dibujos, es muy recordada por eso. Claramente, gracias al comentario de Maeda, podemos ver el motivo real detrás de esta inconsistencia. El cuidado que había que poner sobre el metal de Cooler era sobrehumano, y para colmo, no solo aparecería uno, sino que veríamos varios a la vez. Viendo su estreno el 11 de julio de 1992, Dragon Ball Z Kyokugen Batoru Sandai Super Saiyajin fue la séptima película de Z y la que sería la última en tener a Minoru Maeda en la silla de diseñador y supervisor de la misma. Una verdadera lástima, pero según se dice, el señor Maeda tenía muchas dificultades para poder seguir manteniendo el ritmo visual que la franquicia estaba a punto de tomar. Más allá de esto, Masaki Sato sería la mano derecha de Maeda en esta oportunidad de una manera inolvidable. El póster principal seguía manteniendo los parámetros más comunes dentro del diseño de estas piezas. Un acierto fue no haber mostrado la forma final del androide 13, lo que causaría mucho más impacto en el público que asistiera a ver el film. La disposición de los personajes no parece seguir un concepto o simetría, pero el retro estilo de Maeda siempre es algo que a la vista se hacía muy bonito e interesante de apreciar. Más allá de esto, el verdadero plato fuerte, la pieza que considero como una de las mejores ilustraciones de toda la franquicia, vendría de parte de nada más y nada menos que del inigualable Masaki Sato. Este fue el póster secundario, con el cual se publicitaría la película en el festival. Me faltan las palabras para poder describir todo en general, pero la idea es una ejecución increíble. Tal vez algunos personajes sobren en el diseño, pero en sí complementan muy bien el espacio. Sato podía manejar ese punto justo entre el estilo que a futuro la franquicia tomaría junto al estilo que la franquicia estaba teniendo hasta este punto. Personajes más detallados, angulares, rudos y estilizados con un toque de volumen propio de la era de Maeda.
Son pocas las veces en donde vemos ángulos y perspectivas tan ingeniosas como la que tenemos en este póster. De seguro este ejemplar habrá sido la envidia de varios niños de la época de los 90 que lo tenían colgado en su pared. Finalmente, el panfleto promocional no trajo nada destacable más que el collage habitual de las producciones que serían estrenadas en aquel momento. Los enemigos esta vez serían todos diseños de Toriyama Sensei. Siempre me sorprendía la abundancia de personajes que el sensei podía sacar de la nada. Como ya comenzaba a ser costumbre, Toriyama trabajaba mucho en este momento en la franquicia animada, trayendo consigo personajes cada vez más interesantes a esta. Esta vez sería la última vez que Maeda trabajaría en una película de Dragon Ball Z, y su periodo en la serie fue increíble, periodo en donde nunca decepcionó, siendo un maestro para muchos de los animadores más importantes de aquella legendaria agrupación que nos hizo enamorarnos de toda la franquicia. Viendo su estreno el 6 de marzo de 1993, Dragon Ball Z Moetsukiro Nessen Resen Shogekisen fue la octava película de Z. Un nuevo horizonte se hacía presente frente a nuestros guerreros favoritos y un impresionante animador conocido como Tadayoshi Yamamuro tomaría el manto de Minoru Maeda para ser el nuevo diseñador de personajes para las películas de la franquicia. Su estilo en este punto excedía a la perfección. La frescura, agresividad, fuerza y belleza de este trabajo es algo que se llevó el aplauso de todo fan hasta incluso hoy, casi 30 años después. Tadayoshi Yamamuro propuso un ajuste más que adecuado a los tiempos que corrían en el mundo del anime. Pero para más información de eso, recuerden que tengo un video dedicado precisamente a los diseñadores de la franquicia. Su póster principal, por más que no fuera visualmente tan impactante como uno podría esperar, sería de las primeras veces que él se encargara de hacer algo así, por lo que no es un comienzo para nada negativo. En el póster podemos ver exactamente lo estilizado que se veían cada uno de los personajes, un estilo limpio y detallado. Especialmente Piccolo en esta etapa se veía tremendamente imponente, aunque en este caso el póster tuvo un error de coloreo en la parte superior de su atuendo, el cual fue confundido con parte de su capa. El póster secundario para esta película es el que yo considero el mejor de los dos. Esta vez Yamamuro traería una idea distinta a los diseños de los pósters, tal vez menos tangible y más acartonada, pero muy innovadora a fin y al cabo. Recordemos que los pósters solían ser muy similares entre sí, conservadores a más no poder. Esta vez podemos ver a Broly en su forma de Super Saiyajin y ese juego de enseñarlo junto a Goku por recuadros me parece muy interesante, dando esa sensación de que Goku tiene a Broly centrado como su objetivo. Esto por el hecho de que en la parte superior e inferior vemos parte del diseño del personaje principal. El póster del festival nuevamente utilizaría el póster secundario como collage junto al resto de producciones del festival. Un detalle interesante es que usaron el dibujo de Roshi para dar la impresión de que está sosteniendo el logo del evento, mientras que en el póster original simplemente tenía un abanico en su mano. Sobre algún detalle interesante podemos decir que Yamamuro disfrutó mucho de trabajar en esta película. Él llegó a esta posición de diseñador de personajes por recomendación directa de Kozo Morishita. En esta tarea de diseñar y supervisar toda la película, Yamamuro se sentía muy avasallado con toda esta novedad, y en palabras suyas, Takeo Ide fue un verdadero amigo y compañero que lo ayudó mucho a llevar todo a flote, en especial durante la última sección del combate de Broly. A partir de este momento, una nueva etapa surgiría en la franquicia, y la introducción de Yamamuro en la supervisión y el diseño de las películas se haría muy presente con piezas increíblemente emblemáticas que sin duda todos amamos. Esta fue la primera parte del análisis y el recorrido por los pósters de las películas de Dragon Ball. Quedándonos casi a la mitad del trayecto, aún quedan muchos pósters, datos y detalles muy interesantes. Seguiremos recorriendo este fantástico camino juntos en la siguiente parte. Díganme cuál es el póster que más les gusta de todos los que vimos hoy. En lo personal, voy a elegir el póster secundario diseñado por Masaki Sato para la película número 7.
Sin duda destaca por lejos por su increíble perspectiva picada, con detalles y diseños increíbles. Si les gustó, déjenme su like, comenten y suscríbanse, ya que eso me ayudaría muchísimo. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video, y sin nada más que añadir, hasta la próxima. Hola, soy Gohan. La historia entra en una nueva etapa. ¡Qué increíbles trabajos! Espero que nunca cambien. ¿Qué? ¿Yamamuro dejará de diseñar los pósters de la franquicia? ¡No lo puedo creer! La próxima parte del video será los pósters en su máxima expresión. ¿El cambio de diseño es para bien? Por favor, no se lo pierdan.